Padre amado, muchas gracias, Padre, porque hoy nos permite reunirnos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias porque eres tan misericordioso, Padre. Gracias porque eres tan bondadoso con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Este día, en la cronología del hombre, está para acabarse, Señor. Pero estamos iniciando un día en tu horario, Señor. Estamos iniciando un día en tu tiempo, Señor. Y hemos venido para alabarte y para glorificarte, Señor. Para entregarte nuestra vida como lo hacemos siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado, por lo que haces en nuestra vida a través del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Padre, es muy vital, es imperioso que me ayudes, Señor. Yo no sé nada, Padre. Yo soy muy inútil, Padre, si tú no me ayudas, si tú no envías al Espíritu Santo, Padre. Padre, soy tan inútil que me da pena dirigirme a ti, Señor. Padre, pero estoy confiado en que tú hoy me ayudas a transmitir una palabra, Señor. Padre, muchas gracias, Padre. Padre, gracias por lo que haces en la vida de mis hermanos, Señor. Ellos son tus hijos, Padre. No le pertenecen al diablo, Señor, te pertenecen a ti. Padre, son tus hijos. Gracias por la protección de ellos, Señor, por lo que haces en sus hijos, en sus hijas, en sus esposos, en sus esposas, en sus hogares, Señor. Gracias porque tú les abundas a ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Son tuyos, Señor. No son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, ayúdanos, por favor. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad y gracias por tu amor. Amén, Padre. Gracias, gracias. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, qué rico porque en este ministerio todo se hace con amor. Los hermanitos que están en protocolo sirven con amor. De sonido sirven con amor. Los hermanos evangelistas van a predicar con amor. El hermano de ayudas, de todo, que Rubén hace muchos cargos aquí, maneja la cámara, etcétera, etcétera, todo lo hace con amor, hermanos. Quienes somos bendecidos cuando predicamos, lo hacemos con amor. Como dice la palabra en Timoteo, procura presentarte ante el Señor como obrero digno que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se acuerdan?
Entonces, qué bueno, hermanos, hacer el trabajo en la iglesia con amor, porque el Señor, hermanos, ¿ok? Hermanos, comenzar a desarrollar la palabra. Quiero hacerles un comentario de una pregunta que le hicieron en una iglesia a una pastora. Y de pronto la hermanita trató de responderla, pero no la pudo responder. Y de pronto es alguna inquietud que aquí puede surgir. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos y de las parábolas, la parábola de las minas? ¿Recuerdan? Bueno, si le hacemos el análisis a esas parábolas son cuantitativas, porque habla de plata, ¿verdad? Entonces son parábolas, hermanos, que nos enseñan a ser buenos administradores, ¿ok? La parábola de los talentos es una parábola desigual, porque a uno les dio tanto, al otro le dio tanto y al otro le dio menos, ¿recuerdan? Para un resultado desigual. La parábola de las minas, a todos les dio la misma cantidad. ¿Recuerdan? Mauricio, si quieres pásame un manual. Sonido, ¿ya? A todos les dio una misma cantidad de minas para unos resultados diferentes. Ahora miren, es cierto y se puede decir que nosotros tenemos talentos, ¿ok? Pese a que la parábola de los talentos es cuantitativa, pese a que la parábola de los talentos es una parábola que nos enseña a administrar. Pero ¿por qué nosotros o por qué predicamos que decimos utilicen sus talentos, como el cantar, como el danzar, como el predicar, como tocar un instrumento? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces les voy a contar la parte histórica, ¿ok? Miren, hermanos, después del imperio medo-persa, a Israel llegó el imperio romano. Y entonces el imperio romano llegó con sus costumbres a Israel. El talento en época de Jesús era como una circunferencia de hierro con un rotico en la mitad. Entonces, cuando el bufón o el artista o el cantante iba y desarrollaba su actividad en el palacio del César, le decían a él, ¿cuántos talentos vas a cobrar? Entonces cogían una balanza y en el extremo izquierdo o derecho colocaban unas argollitas que eran los talentos, ¿comprenden? En Israel un talento eran 3.000 ciclos, como decir kilos, y en Babilonia, que eso llegó a Roma, un talento eran 3.600 ciclos, como decir kilos, ¿comprenden? Entonces decía el artista o el bufón, voy a cobrar 20 talentos. Entonces en la balanza colocaban aquí 20 talentos y colocaban en el otro lado las monedas de oro o de plata hasta igualar los talentos, ¿comprenden? Van comprendiendo, ¿cierto? Resulta que los romanos, el imperio romano, eso está en la historia, el imperio romano llega y va conquistando y llega hasta España, a las Galacias, pero cuando llega allá arrastra todas sus tradiciones, ¿verdad? Todas sus costumbres. Entonces cuando está en España, hermanos, sigue esa tradición y la deja en España. Entonces a las personas ya, cuando la veían, decían, este tiene talento para cantar, ¿comprenden? Este tiene talento para pintar. Entonces esa parábola que es cuantitativa se volvió cualitativa cuando los romanos llegaron a las Galacias, a España, que los llegaron a conquistar. Cuando se hace la traducción del griego, del arameo, al español, de unos textos que llaman textos recetus, pero se han encontrado unos textos más antiguos, que son los textos relativos. Entonces, cuando se hace la traducción, en vez de decir habilidad, colocaron talento, ¿comprenden? Porque ya estaba aceptado socialmente que cuando vos tenías una capacidad, se volvió un talento porque vos cobrabas para poder recibir un dinero, ¿comprendieron? Entonces, eso hizo que esta parábola, una parábola de administración, la podamos aplicar
para usarla como aplicar los talentos en la obra del Señor. ¿Comprendieron? Luego se hace la traducción de la Biblia y la primera, a ver, afuera del Imperio Romano se hablaba un latín vulgar, pero en el centro del Imperio Romano se hablaba un latín culto. Ustedes han oído hablar de la Biblia Vulgata, ¿no? Entonces, esa Biblia Vulgata que se traduce primeramente, hermanos, resulta que se inició con un latín no tan ortodoxo, es decir, no tan culto. Entonces, hermanos, ese es el motivo por qué nosotros podemos utilizar esa parábola de los talentos, que es una parábola administrativa, que es una parábola de gerencia, aplicarla a los talentos que podemos aplicar en nuestra vida o en el servicio de la iglesia. ¿Comprendieron? Ese, hermanos, es el trasfondo histórico, ¿ok? Esa era una pequeña cápsula, historia teológica. Ahora bien, estaba hablando con unos pastores, hermanos, y alguien nos decía, iniciando ya la prédica, de la necesidad de volver de esas cosas que nos enamoraron en algún tiempo. ¿Sí? Ahí. Y esas cosas que nos enamoraron en algún tiempo, hermanos. Y el tiempo está cerca, hermanos. El fin de los tiempos está cerca. Y le compartía yo en la universidad a unos amigos sobre el arrebatamiento y no saben qué es eso. Y les decía que Cristo viene pronto y me decían, ¿por dónde o cómo? No entienden, hermanos. Entonces es necesario que nosotros no nos confiemos de los conocimientos que el Señor nos ha dado y que nosotros por situación propia hemos dado pasos para poderlos adquirir, porque el Señor nos da a nosotros libre arbitrio, la libre voluntad. Y entonces, por ejemplo, hermano, es voluntad que la gente venga a la iglesia. El Señor le pone el sentir, pero es voluntad que nosotros vengamos a la iglesia. Ha sido voluntad, por ejemplo, de Sandrita, de meterse bastante con el Señor. Ha sido voluntad de ella. Pero el Señor se lo coloca en el corazón. Pero es voluntad acercarnos al Señor. Entonces, hermanos, en ese sentir, tenemos que entender que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor al cielo almático, porque la primera fue a la tierra, ¿cierto? Cuando Él estuvo aquí, ¿cierto? En su ministerio. Bueno, Él va a venir por segunda vez al cielo atmosférico, a las nubes. Es decir, no va a pisar tierra. Pero después va a venir por tercera vez y va a pisar tierra. Cuando nosotros a Jerusalén, a Israel. Entonces viene el Señor con poder, hermanos. Y es necesario entender y repasar para que no nos pase lo de muchos predicadores que han olvidado el amor de Jesús y hoy lo niegan, hermanos. Y me duele. Y dije a alguien que me formó a mí, te llego a ver en un debate público, hablando mal de Jesús, te enfrento, porque yo amo a Jesús como lo aman ustedes, hermanos. Escuchen, están hablando allá de reencarnación. Escuchen, hermanos, allá están hablando de reencarnación, hermanos. Y me decía ese varón, no, es que la reencarnación es una perfección. Y cuando tú te mueres, el alma va a perfección. Y le dije, ¿a dónde? Me dijo, no, por ejemplo, puede reencarnar en ese árbol. Le dije, ¿cómo así? O sea que cuando el árbol lo están podando, ¿qué le están haciendo? Cortándole las uñas de las manos, peluqueándolo. O sea que el árbol siente y el árbol oye. Porque si la alma de una persona que se murió está en ese árbol, esa alma tiene sentimientos, ¿verdad? Le dije, ¿cómo así? Le dije, mira, tú le estás enseñando al pueblo una relación budista, porque eso es budista. Le dije, ¿cómo así? Me extraña tu actitud. Y él era un enamorado de Jesús y ahora niega a Jesús. Y entonces, hermanos, para él el Nuevo Testamento no existe y me duele mucho.
porque yo allá fui pastor como 8 años, hermano, me duele mucho. Y ahora verlo en esa situación me duele enormemente, además porque queda en mi corazón gratitud hacia él, porque yo allá me formé, ¿me comprenden? Entonces me duele en esa situación. Y él olvidó algo que nosotros no podemos olvidar. Vamos, hermanos, a 2 Timoteo 3:16. 3:16. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, hermanos, que lo hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez, pero es necesario repasarlos, ¿comprenden? Es necesario repasarlos, hermanos, para que, por ejemplo, recuerden que un cantante o una cantante fue a cantar el himno nacional en un evento deportivo y se le olvidó unas estrofas. Se lo sabía tanto a ella que se le olvidó unas estrofas del himno nacional. Entonces, vamos a repasar, hermanos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? ¿Ah? Bueno, ojo, todas las escrituras son inspiradas ¿por quién? ¿Por quién? Ok. Si son inspiradas por el Señor, quiere decir que son escritas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La escribieron hombres, pero la inspiración no fue de hombre, no fue humana, sino que fue ¿quién? Por el Espíritu Santo, por Dios, correcto. Y sigue diciendo, hermanos. Y sirve y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir el error y para instruir en rectitud. O sea, hermanos, para darnos normas y conductas que tenemos que seguir. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros sabemos que esta palabra salva, que esta palabra, hermanos, es la que tenemos que tener apercibida en la mente, que es el corazón, bajar al corazón y declararla con la boca, entendemos nosotros cuando leemos la palabra del Señor, que el Señor viene pronto, hermanos. Y nosotros que somos unos enamorados de la palabra del Señor, sabemos que el Padre pronto le va a decir a su hijo, ve, tienes que ir ya. Y le va a decir el Padre a su hijo, hijo, anda por los locos de la 66. Y va a venir por los locos de la 66. Y entonces el Señor, hermanos, nos va a arrebatar y nos va a llevar. Amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Y gloria a Dios porque esto lo entendemos nosotros. Y lo tenemos tatuado en el corazón, hermanos. Gloria a Dios. Y lo tenemos tatuado en los 2 hemisferios del cerebro. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero entonces no nos podemos descuidar. Y no descuidándonos, tenemos que ir a Mateo 25:13. Porque es un consejo que el Señor nos da. Porque es una enseñanza que el Señor nos da para que nosotros no nos descuidemos como algunos que descuidaron y tuki tuki lulú volvieron al mundo. Oiga, hermanos, en el diciembre pasado, no en este, en el noviembre pasado, no en este, estaba en una pizzería y estaba con un amigo que es pastor y había un señor allí borracho. ¿Saben qué me dijo él? Yo soy pastor en Miami. Y yo me quedé viendo, le dije, ¿tú eres pastor en Miami? Entonces me sorprendió eso y me decía, mira, pastor, lo que pasa es que yo vengo a Colombia cada año porque me hace falta tomarme mis tragos. Y le dije, bueno, estás lejos de tu iglesia, nadie te ve. Y yo, no, afortunadamente, nadie lo ve a él. ¿Ah? O sea que ese señor anda siempre con un amigo de él que se llama Johnny Walker. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Entonces, el Señor, ¿qué nos dice? Dice aquí, en el versículo 13, velen, pues, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ok? Jesús está diciendo, velen, porque ustedes no saben el día ni la hora que el Señor ha de venir. Pero recuerden algo, Jesús hablaba allí en situación humana. Pese a que tenía el respaldo del Padre,
porque el Padre hacía milagros a través de Jesús, Jesús allí ya tenía una limitante, porque se hizo totalmente hombre para poder derramar su sangre por nosotros en condición humana, porque no podía derramar la sangre en condición divina, porque si la hace en condición divina quiere decir que no sufre las flagelaciones en la carne, ¿ok? Pero hermanos, el Señor le dice al Padre, Padre, lo que les he comentado varias veces que me gusta, devuélveme la gloria que tenía contigo desde antes de que todo existiera. Y el Padre lo exalta. El Padre le da la gloria desde antes de que todo existiera. ¿Sabes de antes de qué? De antes de Génesis 1.1, correcto, tenés 5. Desde antes de Génesis 1.1. Y entonces le devuelve la gloria. Y si le devuelve la gloria desde antes de que todo existiera, quiere decir que Jesús ya sabe la hora. Pero está operando es la orden del Padre. Que el Padre le diga, hijo, baja primero ya. Pero primero andate a las 66 con cesta. Y ya te hagas locos que allá. Baja primero. El Señor está esperando es que el Padre le dé la orden, hermanos. Y cuando le dé la orden, el Señor va a venir. Y nos vamos a ir con Él. Ahora bien, hermanos, no se sabe la hora, no se sabe cuándo viene el Señor por nosotros, hermanos. Pero nosotros estamos apercibidos, tenemos los patines puestos, hermanos, y nos vamos a ir con el Señor. Un amigo en la U le gusta la música y por un video que le regalé vio el piano. Y me dijo, uy, ese es un pianísimo. Le dije, tranquilo, cuando nos arrebaten, la iglesia va a estar abierta, puedes entrar y cogerlo. Llévate la batería, llévate lo que quieras, que eso no lo vamos a necesitar porque ya estamos por allá arriba. Y afuera van a haber carros, motos, hasta bicicletas, escoge, no hay problema. Porque eso no lo vamos a necesitar nosotros, porque nos vamos a ir con nuestra familia, hermanos. Porque en el nombre del Señor declaramos que nuestra familia va a estar aquí, convertida y sirviendo a Cristo Jesús, hermanos. En el nombre del Señor, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos, pero el Señor es tan lindo que nos deja señales. Dice, bueno, no les revelo todo, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Elohim, mas las reveladas son para mis hijos y para sus hijos. Pero el Señor tiene entonces ese secreto de su segunda venida, la fecha y la hora. ¿Por qué no lo revela el Señor? Porque si Él dijera, voy el próximo 13 de septiembre, tenga la seguridad que más de uno nos portamos mal hasta el 12 y el 13 nos arrepentimos. ¿Comprenden? Nos vamos de rumba hasta el 12 y antes de que sean las 12 de la noche, o sea, el 13, Padre, perdóname, 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 perdóname. Hasta con tufo se lo vamos a pedir. Por eso es que el Señor no nos dice el día ni la hora, sino que nos dicen velen, velen. Y nos deja y nos marca tiempos, hermanos. Vámonos para Génesis 1:14. Nos marca tiempos, nos da señales. Génesis 1:14. Recuerden, ¿no? Estamos en Chabá, desde las 6 de la tarde sábado, y estamos estudiando la palabra del Señor. ¿Me comprenden? Y descansamos es en el Señor. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de leyes, ojo, sirvan de leyes, o sea, de instrucciones, de directrices, de lecciones, sirvan de leyes para las estaciones festivas. ¿Leyeron, hermanos? O sea, para las fiestas, Y recordemos que la Moadín o las fiestas son movimientos del Padre. Jesús se movió en fiestas, Jesús se movió en fiestas también. Y sigue diciendo el Señor, y para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor
para que gobierne el día, y la lumbrera menor para que gobierne en la noche. Hizo también las estrellas. Ojo con esto. Hizo también las estrellas. Eso que tú ves allí como una estrella es un sistema solar que está a cientos de millones de años luz de la Tierra. Eso que tú ves allí. Y ese reflejo que tú ves allí, cuando tú prendes una linterna, si tuvieras una cámara de alta definición, verías que el chorro de la linterna sale así, como viajando. Eso que tú ves allí, que dice las estrellas, son sistemas solares, hermanos, que haya millones de años luz. Es más, tú puedes ver una estrella allí, pero ese sistema solar, como la luz sigue viajando a través del espacio, ese sistema solar pudo haber desaparecido ya. Entonces nosotros decimos las estrellas. Entonces el Señor dice aquí, las estrellas se refiere exegéticamente es a los sistemas solares. O sea, el Señor está completando todo el universo. ¿Ok? Bien. Pero ¿en qué día hizo las lumbreras y las estrellas? Es decir, ¿en qué día hizo la luz? ¿Cuál día? Cuarto día. Dios no improvisa, hermanos. Dios nos da señales. ¿Y qué significa eso, hermanos? Uno, nos dice en el libro del Génesis que Dios creó al hombre en el sexto día, ¿correcto? Y que el tiempo del hombre en la tierra son entonces 6 años. Pero el Señor sabía de antemano que el mundo iba a pecar. Y entonces dice el Señor a esos pecadores que los voy a tener 6.000 años en la tierra, al cuarto día les voy a mandar la luz. ¿Y quién es la luz, hermanos? Cristo Jesús. Pero hermanos, retrocedamos, porque me estoy adelantando, estoy como Nairo Quintana. Entonces vamos a Joel 26:31. Joel 26:31. Ya les digo. Joel 2:30-31. Excúsenme, qué error que estaba cometiendo. Joel 2:30-31. Hermanos, ojo con esto. Dice allí, versículo 30, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso ¿de quién? De Yahweh, hermanos. Antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh. El Señor, hermanos, nos está anunciando que Él viene pronto, hermanos. Y entonces nos deja todas esas señales en los cielos. Y nos dice, hijos, para que nada de esto te acontezca, nada de esto te coja por sorpresa, te estoy diciendo que voy a dejar unas señales en los cielos. Y entonces el Señor, ¿recuerdan las lunas tetradas? Las tétradas. Gracias. El francés a veces me confunde. Entonces, el Señor, hermanos, nos deja las lunas tetradas. Nosotros los argentinos somos buenos por el francés. El Señor a veces nos deja las lunas tetradas. Miren. Estas dos primeras ya pasaron. Viene un eclipse de luna y luego vienen otras 2 lunas tétradas, ¿sí? Gracias, Sotelito. Pero hermanos, la primera inició con Pascua, la segunda con Sukkot. Luego viene el eclipse y luego inicia con Pascua y luego termina con Sukkot, la otra que es en el mes noveno. Viene para abril a otra tétrada, viene ahora en abril. Hermanos, y me asombra a mí que también comienza con Pascua y termina con Sukkot. Qué especial esto, hermanos. La última fiesta que falta por celebrarse, de las 3 que faltan por celebrarse, es Sukkot.
cuando el Señor viene y habita por toda la eternidad con nosotros. Pero resulta que el Señor, antes de ir en el epílogo de su misión, celebra Pascua, ¿recuerdan? Con los apóstoles. Y qué diosidencia, que ambas comienzan con Pascua y terminan con Sukkot. Ambas comienzan con Pascua, las últimas dos, y terminan con Sukkot. ¿Qué casualidad? ¿O será que el Señor lo diseñó así? El Señor lo diseñó así. La última fiesta que se va a celebrar cuando se pase o suceda la tetra es la fiesta de Sukkot. Y entonces digo, el Señor nos está indicando algo allí. Y nos dice el Señor en Joel, estoy colocando prodigios en los cielos para que ustedes entiendan qué es lo que va a pasar. Hijo, tengo algunos secretos, Deuteronomio 29, pero les estoy revelando algunas señales. ¿La vieron? Tremendo el Señor. Les estoy revelando algunas señales. Y entonces, hermanos, vámonos para Isaías. Vámonos para Isaías. Buena gente Isaías, hermanos. Léanlo, dirá que es buena gente. Vámonos para Isaías. Isaías, ¿dónde estás? No te me escondas. Isaías. Y busquemos, hermanos, 48:10. Isaías 48:10. Ojo, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos está marcando los tiempos. Pac. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos marca los tiempos. Porque el Señor nos da señales. ¿Y qué dice Isaías 48? Veámoslo del 9. Ojo con esto. Acuérdense de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Elohim y nada semejante a mí. Está recordando, hermanos, que no podemos hacernos figuras reemplazándolo a Él, como el becerro de oro. No podemos hacernos figuras, porque dice yo soy. ¿Ah? ¿46? Sí, por eso 46. ¿Qué dije? ¿Y qué es? ¿Y qué dije? No, perdónenme, sí. Es 46, escúcheme. Es malo fiarse de la memoria. Recuerden que mi memoria es como una novia que yo tuve, infiel. Pero hermanos, escúchenme. 46, perdónenme en esta y las que siguen, ¿vale? Entonces, acuérdense, gracias don José. Acuérdense, y ustedes, acuérdense, bueno. Entonces, el Señor nos está diciendo, no hay nada semejante a mí. Pilas con esto. Y dice en el 10, ojo con esto, hermanos, ojo con esto. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Entendieron? El Señor desde el principio está anunciándolo por venir. ¿Ok? O sea, desde antes de que las cosas sucedan, el Señor las ¿qué? Las está ¿qué? Anunciando. Andrés, bienvenido. Aquí tenemos una silla para ti siempre, ¿ves? Para tu esposa y tu hijo. Démosle un aplauso a Andresito, que hacía rato que no venía. Este Andrés es un gran baterista y espero verlo tocar allí. Esperamos verlo tocar ahí. Bueno, entonces, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, o sea, de tiempos pasados. Ojo con esto, hermanos. Lo que aún no era hecho, digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. O sea, mi palabra permanecerá. ¿Recuerdan? Cielo y tierra. ¿Qué más? ¿Pero qué? Pero mis palabras no pasarán. Ya lo que les comentaba, en una Biblia hebrea, dice allí, en esa cultura hebrea, que el Señor cuando dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, decía un comentario hermoso, estaba arriba en palohebreo y abajo en la traducción, decía, juro por mí mismo, o que yo desaparezca para si mi palabra no se cumple.
¿Quién está hablando, hermanos? Dios, diciendo que yo desaparezca para si mi palabra no se cumple. Tenaz, ¿cierto? Bien tremendo, hermanos. Ahora bien, hermanos, miremos Génesis 1:26. Miremos Génesis 1:26. Sí, don José. En Génesis 1:26, Dios hace al hombre alma viviente. ¿Ok? O sea que en el sexto día, Dios cierra el ciclo de la creación con broche de oro. ¡Pac! Creó su máxima expresión, el hombre. ¿Por qué su máxima expresión? Obviamente, pues es así. Dios al hombre le dio de lo que había en su interior, insufló aliento de vida. Y cuando Dios insufla aliento de vida, desde su interior saca ese suspiro y se lo mete al hombre por las narices. Insufló aliento de vida. Y miren, algo que les comentaba algún día. En todos los días de la creación, el Señor dijo, hágase, 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 hágase. Pero resulta que en el sexto día dijo, hagamos. Muy bien, hagamos. O sea que el Señor hizo la primera convocatoria del mundo, del universo. Hagamos al hombre, ¿a cómo? Hagamos, hagamos, hagamos. ¿Y a quiénes creen ustedes que invitó? Al Verbo, ¿y a quién más? Y al Espíritu Santo. A los animales les dio vida biológica. Y de alguna forma los animalitos entienden y tienen algunos sentimientos, bueno, como animalitos. Pero ellos no tienen vida espiritual como nosotros. O sea que al hombre le dio vida, ¿qué? Y vida biológica. Entonces, miren, hermanos, que por ejemplo, entonces es especial, hermanos, cuando el Señor por medio del Verbo dice, hágase, 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 hágase. Pero cuando hace al hombre dice, ¿qué? Hagamos. Y lo hace en el sexto día. Ahora bien, recordemos algo, hermanos. Las lumbreras fueron hechas ¿en cuál día? En el cuarto día. Dicen los estudiosos de la Biblia, entonces, que el Señor Jesucristo vino en el cuarto día. Pero resulta que como el hombre fue creado en el sexto día, si el Señor vino en el cuarto día, ¿cuántos días faltan para cumplirse los 6 días? 2 días. Hermanos, y el Señor dice entonces, les voy a dejar a mis hijos muchas más ilustraciones. Le voy a dejar a mis hijos muchas más señales, hermanos. Le voy a dejar a mis hijos, más señales de mi pronta venida, para que el Espíritu Santo les pueda revelar y les pueda redarguir. Y entonces nosotros, como los hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener ese sentimiento en el corazón, de abrirle el corazón al Señor, nuestro Dios, para que Él a través del Espíritu Santo nos redarguya y nos enseñe la palabra. Yo todos los días la estudio porque yo no sé nada, hermanos. ¿Comprenden? Estas leyes de Dios, hermanos, no son como las leyes tributarias, que uno se para frente a los alumnos de octavo semestre de la universidad y le dice, esta es una depuración de renta y punto, y dio 20 y 20 es. ¿Comprenden? No. Nosotros tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo para poder entender estas leyes. Recuerdan que les he comentado de un amigo hebreo, israelita, pero convertido a Cristo Jesús, ¿ok? Enamorado de Cristo Jesús. Le decía a mi hermano Sotelo ahora que estuve hablando en estos días con él, y me decía cosas fantásticas y me ayudó con esto que les voy a decir. Un hebreo convertido a Cristo Jesús.
Y él ora, hermanos, 3 veces al día. Y a las 12 del día se pone su efod. Yo a veces estaba en la oficina con él y me dice, Aji, perdóname, Aji es hermano, o Javer. Y ahí se viste y me dice, si vas a estar en oración, tienes que guardar silencio y ora como 1 hora. Unas oraciones, obviamente no las entiendo porque es en hebreo, pero se ve que es con mucho amor hacia Elohim. Y él me decía, mira, Deuteronomio, para no equivocarme, voy a ver primero, 24, 34, 7. Deuteronomio 34, 7. Es interesante hablar con él, ¿oíste, hermanos? Ojalá algún día venga aquí y charle con ustedes, con el aval de la pastora, o no sé, pero es interesante hablar con él. Él me decía, mira, respecto al tiempo del hombre, me decía, mira que el Señor, me decía él, comienza a dejar señales. Y me decía, allí dice que Moisés vivió ¿cuánto? Moshe en el versículo 7, hermana, 34:7. Moshe vivió 120 años. Pero resulta que el Señor, hermanos, en Génesis, a ver si me acuerdo, 6, creo que es 6:3. Vamos a Génesis 6:3. Dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne y sus días serán 120 años. Y yo le decía a él, don Benjamín, ¿qué significa entonces eso? Y él nos decía algo que ya nos habían enseñado aquí en la congregación, y me decía, multiplica 120 por los 50, ¿qué? Jubileos. Y eso te va a dar 6,000 años. Y me decía él, mira que es que el Señor, estas señales son para todo el mundo. Y me decía él, es que mi pueblo no lo quiere entender. Mi pueblo no lo quiere entender. Hermanos, y él me decía, esto hay que predicarlo con denuedo, con firmeza, pero siendo muy radical. Y cuando uno predica la palabra, por ejemplo, entre ustedes, hermanos, los hijos de Dios, uno encuentra corazones distintos. ¿Me comprenden? Yo ahora me equivoqué y dije 48 en vez de decir 46. Y usted me dijo, no, hermano, 46. ¿Recuerdan? Pero cuando vos estás en el mundo, hermanos, en un salón de clase, al frente de gente que sabe más que tu persona, mucho más que tu persona, y le estás hablando, por ejemplo, de tributaria, si cometes un error allá, algunos sacan una espada y te quedaste mucho. Pero entonces, hermanos, esta disposición como hermanos nos va entrando en el estudio de la palabra y nos va llevando de la mano del Señor Jesucristo a ir entendiendo todo esto, hermanos. Ahora bien, hermanos, miren, 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Y entonces entendemos, hermanos, ¿qué dice allí? ¿Llegaron, hermanos? 2 de Pedro 1:20. Ajá. 2 de Pedro 1:20. Entonces nos dice, hermanos, que la palabra ¿qué? No es de interpretación humana. Es decir, yo no puedo coger la palabra, hermanos, e interpretarla a mi antojo, sino que, como fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, necesitamos al que escribe la palabra para poderla interpretar. O sea que necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo para poder interpretar la palabra. Ahora bien, hermanos, entendiendo eso, bajen un poco más allá, 2 de Pedro 3:8.
Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Peter 3:8. Dice, mas, oh amados, no imaginen esto, que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cuando compartía con esto en la universidad, hermanos, los profesores, los amigos míos, no entendían eso. ¿Cómo así que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día? Pero es que tenemos que entender que ese versículo bíblico nos habla de la perpetuidad del Elohim. Nos habla de que Dios es infinito. Un día es para Él como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir que Él es perpetuo. Quiere decir que Él es infinito. Y quiere decir que en Él no pasa el tiempo. Pero también eso lo firma, hermanos, Salmo 90. Miren el Salmo 94. Salmo 94. Salmo 94, hermanos. ¿Llegaron? Entonces el Salmo 94 nos dice que 1000 años delante de los ojos del Señor son como el día de ayer. ¿Ah? Sí, o sea que a Él le pasan 1000 años y nada pasa en Él. Lo anexamos con el versículo anterior y podemos concluir y seguimos viendo que el Señor es eterno. Ok. Habíamos dicho que el Señor vino, según los estudiosos, Jesús en el cuarto día. ¿Recuerdan? En el cuarto día, el Señor, en su creación, dijo, hágase las lumbreras. ¿Y las lumbreras qué? Fueron hechas. Ahora miren algo, repasemos algo. Juan 8:12. Juan 8:12. Mas otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Comprenden? Y entonces esa era una señal, hermanos, de que pronto el Señor va a aparecer de nuevo y que el Señor viene, hermano, con poder. Ahora bien, hermanos, ya nos vamos adentrando. Esta es una introducción larguísima. Ya nos vamos adentrando donde quería que fuéramos de la mano del Señor. Miremos, hermanos, Oseas 6:2. Oseas 6:2. Oseas 6:2. ¿Ok? Escuchen. Ustedes recuerdan que Jesús le avisaron en el segundo día de la muerte de Lázaro, que Lázaro estaba enfermo, ¿recuerdan? Pero resulta que Jesús espera 2 días más. Jesús era judío. Y hermanos, hay un libro que se llama Costumbres Judías. Si lo pueden buscar en el mercado, cómprenselo y léanselo. Y entonces ese libro y el Espíritu Santo enseña que Jesús, o sea Dios, le dio la espalda a Israel 2000 años, porque no recibieron a Jesús. ¿Recuerdan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo de Israel fue disperso, lo que llaman la diáspora, ustedes lo saben. Entonces, ¿qué significaba el Señor allí? Significaba, hermanos, que Jesús nos quería indicar, o sea, que el Padre nos quería indicar que el Señor le iba a dar la espalda a su pueblo de Israel 2000 años. Vino en el cuarto milenio. Le iba a dar la espalda hasta cumplirse 6000 años. Pero el Señor
dice, no, a mi pueblo lo voy de nuevo a reunir. Pero ¿cuándo lo va a reunir? Al final de los 2000 años. Miren Jeremías 16. Jeremías 16. Ya les digo el versículo. Jeremías 16. No es bueno fiarse de la memoria. Jeremías 16, 14, 16. Ojo, el pueblo de Israel, hermanos, nace como nación en 1948, ¿cierto? Y eso pasó, hermanos, después de casi 2000 años en que el pueblo de Israel estaba disperso, la diáspora. Entonces el Señor dice que al final de los tiempos va a volver a reunir a su pueblo Israel. Recordemos algo, hermanos. La Segunda Guerra Mundial, si la memoria no me es infiel, termina en el 45. Pero el mundo estaba absorto por lo que había hecho Adolfo Hitler con el pueblo judío. En esa zona del Mediterráneo era una zona de protección británica, que era una posición capitalista en un mundo musulmán, o sea, una posición occidental en un mundo totalmente oriental. Entonces, no había tierra donde llevar al pueblo de Israel. Les es propuesto a los británicos entregarle esa tierra al pueblo judío. Se hace una convocación, hermanos, y esa primera asamblea de la Organización de las Naciones Unidas falla. O sea, la petición de la partición del Estado, así la llamaron, del Estado palestino en tres sectores, falló. ¿Cuáles tres sectores? Uno era para Israel, otro pedazo para Palestina, y Jerusalén quedaba parte de los dos estados, y Jerusalén iba a estar administrado por la Organización de las Naciones Unidas, independiente. Pero cuando falla eso, hermanos, Israel declara su independencia. Cuando declara su independencia, sale el acta de la Organización de las Naciones Unidas y ya son reconocidos como Estado, Israel. Son reconocidos como Estado. Pero Jerusalén queda dividida en dos partes. Una parte la cogió Israel y otra parte la cogió Jordania. Sí, porque Siria está más arriba, Egipto está más abajo, Jordania. ¿Qué pasa, hermanos? Anwar al-Sadat, un presidente egipcio, se mete por la península del Sinaí y bloquea el estrecho de Tirán, pretendiendo meterse a Israel. Israel estaba totalmente desprotegida. E Israel, las únicas armas que tenía eran unos aviones viejos que había dejado los británicos y los franceses allí, los primeros MiG franceses. Pero Egipto estaba totalmente armado y Egipto pretende avanzar hasta Israel para invadirlo. Menachem Begin, un dirigente político y militar israelita, organiza, hermanos, en eso que se llama la Guerra de los 6 días, ¿recuerdan? Organiza la defensa de Israel y toda la artillería, hermanos, y todos los cañones, y todos los tanques, y todos los aviones. En tanques eran más de 400, aviones eran como 800 de los egipcios, y Israel los destruye como en 2 horas, con una sagacidad de Menachem Begin y Moshe Dayan tremenda, hermanos. Se van por el mar Mediterráneo y le salen atrás y los bombardean completamente. Ojo con esto. Egipto estaba en contra de Israel. Y luego Anwar al-Sadat le miente al príncipe jordano y le dice, vamos ganando la guerra. Entonces el príncipe jordano no quería dejarse sin repartir el botín.
Entonces dice, voy para esa. Y se metió a atacar a Israel. Y le dice a Sadat al presidente de Siria, vamos ganando la guerra. Y también se metió Siria a atacar a Israel. Pero hermanos, Dios estaba con el pueblo de Israel. Y Dios derrotó a los egipcios, derrotó a Jordania y derrotó a Siria. Se mete Uzianakis, un militar israelita, y recupera, hermanos, la vieja zona de Israel. Por eso es que Israel, de Jerusalén, por eso es que Jerusalén es totalmente Israel ahora. Entonces, hermanos, allí es cuando el Señor cumple su palabra y reúne a su pueblo en Israel. Para que lo veamos, estamos en Jeremías 16, 14, 16, ¿sí? Perdón, 16, 14 al 16, Jeremías. Bueno, Jeremías 16, sí. Ojo. No obstante, he aquí, vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino que vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra del norte y de toda la tierra a donde los había arrojado, y los volveré a su Adamad, a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Comprendieron? O sea que Jeremías ahí está anunciando que Israel volvía a tener una tierra. Pero recuerden algo, hermanos, esa no es toda la tierra de Israel. La tierra de Israel es mucho más grande, hermanos. Esa no es toda la tierra que el Señor le había prometido a Israel. Miren, la tierra que el Señor le había prometido a Israel, esta es antes, va desde el Tigris, va desde el Nilo hasta el Éufrates. O sea, desde Egipto hasta Mesopotamia, miren, hermanos. Desde Egipto hasta Mesopotamia. Esa era toda la tierra que el Señor tenía para Israel. Y para que ustedes lo anoten, está en Génesis 15, 18. Bueno, leámoslos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Mizraín, Egipto, o sea, acá abajo, miren, Nilo. Ojo con esto. Hasta el gran río Perab, o sea, Éufrates, arriba en la Mesopotamia. De los ceneseos, de los eneos, de los caldoneos, de los eteos, de los fereceos, de los feos, ahí no estamos nosotros, de los reafitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jereceos y de los jebuseos. Y toda esta tierra, hermanos, toda esta tierra que ustedes ven allí, que le pertenece como promesa a Abraham a Dios, al pueblo de Israel, es esto ahora. Miren, es esto ahora. ¿Ok? Es esto ahora. ¿Y qué es esto ahora? Miren, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Siria, Irak, Irán. O sea que toda esa tierra es la que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Ahora bien, hermanos, el Señor confirma en Jeremías 23, 7, 8. Y dice aquí, por tanto, he aquí, que vienen días, dice Yahweh, en los que no sufrirán más, vive Yahweh, en los que no irán más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel, de Misraín, sino vive Yahweh, que hizo subir y trajo ¿qué? ¿Trajo qué? Descendencia. Y cuando se habla de descendencia, se habla de posesión. Trajo descendencia, o sea, las trajo a habitar a la casa de Israel, del norte y de toda la tierra, a donde yo los había echado y habitarían en la tierra.
O sea, de donde yo los había dispersado por haberse apartado de mí, por haberme levantado Baales, por haberme levantado dioses falsos. ¿Ok? Ahora bien, hermanos, recordemos algo muy especial. Muy, 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 muy especial, hermanos. Miremos Marcos 9:2. Marcos 9:2. Marcos 9:2. 9, mamita, 9. Marcos 9:9. 9:2. Leamos lo primero. A ver. Marcos, permítame, yo lo leo. Ojo, voy a dejar la parte inicial, la voy a dejar aparte. Tomó a Kefa, a Jacob y a Johanán y los llevó aparte, solos a un monte alto, y fue cambiado su aspecto delante de ellos. O sea que ahí Jesús se transfiguró. ¿Qué quería decir el Señor allí, hermanos? Se transfiguró. Era una semejanza de cómo vamos a ver a Jesús cuando venga las nubes y cuando lo veamos a Él colocar su reino con la Jerusalén celestial. Una transfiguración total. No era el Jesús que fue flagelado, fue el Jesús que ascendió y fue transfigurado totalmente. Pero miren en la parte inicial, 6 días después, ¿lo leyeron? O sea, 6,000 años después. Es una semejanza, esa transfiguración de cómo el Señor va a venir 6,000 años después. ¿Comprenden? El Señor, hermanos, Lucio, el Señor, hermanos, tiene tiempos para medir sus movimientos. 6 días después viene el año milenial. ¿Ok? 6 días después viene, regálame uno, Lucio. 6 días después viene el año milenial. Gracias, hermanos. 6 días después viene el año milenial. Y el Señor, hermanos, dentro de las claves que nos da, nos habla en séptimos. Ojo, el diablo tiene sus 666, ¿cierto? Pero Dios, para el 666 del diablo, tienen, ayúdenme, 7 copas, ¿qué más? 7 sellos, ¿y qué más? ¿Y 7 es qué? 7 trompetas. ¿Comprenden? El Señor para el 666 del diablo tiene 7 copas, 7 trompetas y 7 sellos. O sea, hermanos, que el Señor nos va dejando claves. Y ese 7, hermanos, significa el milenio de la paz y la seguridad. No de la paz y la seguridad del anticristo, sino de la paz y la seguridad de Cristo Jesús. Miren, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, más que la nieve, que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blanco. Entonces el Señor tiene sus movimientos, hermanos. 4 días, en el cuarto día, en el cuarto milenio viene Yahshua. En el cuarto milenio Dios hizo la luz, las lumbreras. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando vino en el cuarto milenio dijo, yo soy la luz del mundo. Ay, no alcancé. Yo soy la luz del mundo, hermanos. El Señor viene, hermanos, muy pronto. Y esos 2 días después de cuando Lázaro estaba muerto y el Señor esperó para revivirlo, 2 días después, hermanos, indica que el Señor viene muy pronto, cuando ya se finalice estos 2000 años de la era humana, hermanos. Pero miren algo muy simpático. Mateo 17:1. Mateo 17:1. Mateo 17:1. Regálenme en 3 horas más. Mateo 17:1. Mateo 17:1. Dice allí, ¿qué dice? 6 días después, ¿qué más?
Entonces el Señor vuelve y lo confirma 6 días después. Ahora, qué simpático. Miren Lucas 9:28. Lucas 9:28. Lucas 9:28. ¿Llegaron? Sotelito, con tu voz. ¿Qué dice? Ojo, gracias Sotelo. Ojo, ¿cuántos días dice ahí? 8 días después. Y vuelve y se resplandece. Y ese 8 días después, ¿saben qué es? Después del milenio. Porque el milenio es el 7º día. Y 8 días después, el Señor viene resplandeciente. Ese es su reinado definitivo por siempre en la tierra. Porque el milenio, que significa el Shabbat, ese milenio, hermanos, es 1000 años de paz, de gozo. Luego viene la última guerra, ha pasado a Magedón. Hermanos, 8 días después. 8 días después significa la eternidad. Perdón, Milenita. ¿Ah? Sí, gracias, Milenita. Por los siglos de los siglos de los siglos. Gracias, Milenita. Miren, si ustedes hacen el 1, pin. Hacen el 2, ta. Les digo, hagan el 4 y ustedes hacen así. Pero 8 días después significa eternidad. Si ustedes hacen el 8, toda la eternidad están haciendo así, vean. Infinito. ¿Ven que no hay corte? Toda la vida están haciendo así, hermanos. No hay corte, hermanos. 8 días después viene el Señor resplandeciente. Vino el 4º día. El pueblo sufrió la diáspora. Se demoró 2 días para resucitar un judío, Lázaro, significando que le iba a dar la espalda al pueblo de Israel por haberlo traicionado. 2 días, 2000 años. 4º milenio, más 2000 años son 6000 años. El Señor viene pronto, hermanos. No les quepa la menor duda. El reloj profético del Señor es Israel. Dice la palabra que una generación no dura sino 70 años, ¿cierto? ¿Ah? Sí. Ahora bien, al 48, súmenle en 70, nos da 2018. No estoy diciendo que venga en el 2018. Lo único que significamos es que el tiempo está cerca. Como los días de Noé, había fornicación, habían lesbianas, habían gays. ¿Ah? En los días de Lot, Sodoma y Gomorra. ¿Será que ahora no estamos en esos días, hermanos? Siglo XX fue el siglo donde los hombres hicieron los más grandes avances tecnológicos. Siglo XX. Siglo XXI comienza en el año 2000. Va a 2100, pero no sabemos que no llegamos al 2100. Siglo XXI. El pasado siglo, grandes avances tecnológicos. Siglo XXI, la decadencia social más grande del mundo, hermanos. Una decadencia social infinita, donde los políticos están metidos, favoreciendo, por ejemplo, el matrimonio gay. ¿Será que a esos niños que los van a adoptar, les han preguntado si quieres que tu papá se llame Carlos y tu mamá Armando? ¿Será que a ellos niños le han preguntado? Hermanos, esos niños que esas personas adoptan son los futuros gays o las futuras lesbianas, porque van a recibir eso del propio hogar. Entonces van a ver eso como normal en su hábitat de habitación. El diablo quiere destruir a la humanidad porque el diablo está derrotado. El diablo está vencido. ¿Y sabe qué es el diablo ahora? Un fugitivo. Un fugitivo. Y como está fugitivo, quiere dañar a más de uno. Es decir, no se quiere ir para la paz y la mocha solo, sino que quiere que muchos le acompañen, porque nosotros, neveras, nunca. ¿Comprenden, hermanos? Nosotros no. Entonces, el diablo trató de evitar de que Yahshua naciera, porque era el plan de salvación. ¿Recuerdan los Nefilim? Trató de dañar la raza humana. Luego ordenaron matar a los niños de 2 años, hermanos. Luego
tantas catástrofes que han habido, el diablo ha tratado de generar la humanidad, porque sabe que está derrotado, que está vencido, y él sabe que es un fugitivo de Dios. Y Dios lo va a coger, lo va a encadenar y así, ¡pac!, para la paz y la mocha eternamente, hermanos. Nuestra misión, hermanos, es seguir firmes en la palabra del Señor. Nuestra misión, hermanos, es seguir de la mano de Cristo Jesús, hermanos. Gracias a Dios porque, miren, yo tengo la absoluta seguridad, en fe lo digo, que si fuese ya el arrebatamiento, todo esto queda vacío. Tengo la absoluta seguridad, hermanos. Esta iglesia queda vacía, hermanos. Y tenemos que decir algo que mi hermanito Pacho, ¿lo conocen? ¿Conocen a Pacho? Ah, está Pachito. Tiene un verde chévere con el Deportivo Cali. Pachito en estos días hablaba de un capítulo que me gusta a mí del libro de los Hechos, capítulo 17. Estos que trastornan el mundo también han venido hasta acá. Y nosotros tenemos que trastornar el mundo, hermanos, con la palabra de Cristo Jesús. No darnos pena defender el nombre de Cristo Jesús, como le dije a alguien, que es tremendo teólogo. Pero le dije, te llego a ver públicamente hablando mal de Jesús, te enfrento y te enfrento. Hermanos, estos que trastornan el mundo han venido hasta acá. Y si han venido hasta acá, quiere decir que estaban allá. Y entonces vinieron hasta acá y después se van más para allá. Y eso es lo que ustedes, hermanos, y nosotros tenemos que hacer, hermanos. Enamorarnos más de Jesús, velar, estar aferrado a su mano, hermanos, entendiendo que Él nos ama. Cierro con esto. Hermanos, esto lo dice 2 Corintios 5:1, que me parece hermoso. Y permítanme leerlo en esta Biblia. Dice así. Es hermoso, hermanos, por Dios que sí. Sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vive nuestro hombre interior, por Dios, hermanos, este cuerpo, ojo con esto, sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vive nuestro hombre interior, ojo, se desmantele, ¿no les parece hermoso? Este cuerpo es una tienda de campaña donde vive el alma y el espíritu. Sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vive nuestro hombre interior se desmantele, cuando este cuerpo perezca, bueno, nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Recibiremos en el cielo un edificio nuevo, un cuerpo nuevo, maravilloso, eterno. Ojo con esto, construido no por manos humanas, sino por Dios mismo. O sea que Dios mismo nos va a coger y nos va a transformar, hermanos. O sea que vamos a estar resplandecientes. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y con fe decimos, allá van a estar nuestros familiares que no están aquí, hermanos. Tenemos que declararlos con fe, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Les doy muchas gracias por su paciencia y su misericordia, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos. Hermanos, el Padre le devolvió al Señor Jesús toda la gloria que Jesús tenía. Hermanos, toda la gloria que Jesús tenía desde antes de Génesis 1:1. Desde antes de Génesis 1:1 estaba el Verbo. Y el Padre le devolvió toda la gloria a Él. Y todo nombre se dobla sus rodillas ante Él, hermanos. El diablo, los espíritus, las potestades tiemblan cuando escuchan el nombre de Cristo Jesús, de Yahshua de Nazaret, hermanos. Y ese Cristo Jesús Yahshua es el que habita en el corazón de todos ustedes, hermanos. De todos ustedes. Amén, hermanos. De todos ustedes. Y ojo con esto. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Recuerdan que les he dicho? Quiere decir que no tiene más.
Y el Padre pudo haber dicho, lo voy a hacer hijastros, porque es que Jesús es el unigénito. Pero Dios dice, mis hijos, no dice mis hijastros. Y Jesús dice, mis hermanos, no es hermanastros. ¿Ven cómo nos trata Dios? ¿Ven cómo nos trata Dios, hermanos? Nosotros somos sus hijos, no sus hijastros, siendo que Jesús es el unigénito. ¿Pillaron eso, hermanos? Coherederos con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, hermanos. Rindámosle tributo al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gracias. Toda la honra a Él, hermano. Toda. Dios. Quiero levantar A ti. mis manos. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Plan de salvación. Milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder. A los que estamos aquí. Los que estamos A ustedes. en ti, Jesús, en lo que harás creo en ti, en lo que harás Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti, maravilloso Jesús, maravilloso Salvador. milagroso Señor. Quiero levantar tu presencia, A los que estamos aquí. descender tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás, creo en ti, en lo que harás, Recibe. creo en ti. Recibe Toda la gloria. recibe Toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios.
hermanos, dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y juzga con justicia. Ojo con esto. Y pelea las batallas de su pueblo, y nosotros somos pueblo de Él, hermanos. Él pelea nuestras batallas y nosotros somos vencedores en ese jinete que es Cristo Jesús. Padre, este pueblo te ama, Señor. No de boca, de corazón te ama, Señor. Y están aquí, Señor, abriendo su alma hacia ti, Padre Creador, diciéndote que dependemos de ti, Señor, que no somos nadie sin ti, Padre. Somos tan frágiles, Señor. Por favor, Señor, nunca te apartes, nunca tu misericordia se esconda de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Padre, tú en los desiertos haces ríos, en las tempestades llevas calma, en el calor llevas frescura, Señor, en lo árido llevas vida. Gracias, Señor, por formarnos, gracias por hacernos, gracias por aceptarnos, Señor. Padre, te amamos, te necesitamos, Señor. ¿Qué haríamos sin ti? No tenemos a nadie a quien acudir, solo a ti, Padre Creador. Por favor, Señor, que nuestras oraciones llenen a tu trono de gloria, Señor, y sean depositadas a tus pies, Padre, para que tú las evalúes, Señor. Y son con un corazón contrito, humillado, respetuoso hacia ti, mi Dios, Creador. Bendito eres tú, Señor. Padre, estos son tus hijos. Padre, estos son tus hijos. No en mis fuerzas, no en mis energías. No, Padre, es en tu nombre y en tus fuerzas que estos hermanos reciben bendición. Bendición desde el tercer cielo para sus hogares, sus hijos, sus hijas, Señor. Para el marido o el esposo que no se han convertido, la esposa, a ti caiga a tus pies rendidos, Señor. Si hay un hijo rebelde, caiga a tus pies rendidos, Señor. Que en nuestro hogar gobierne tu figura, tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Grande, fuerte, invencible, Señor. Dios de los cielos, ejército invencible. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a levantar tu voz y cántalo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, oh precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas que estos hermanos traen aquí, Señor, a tu casa, Señor. Son para construir tu obra, Señor. Padre, bendice sus trabajos, Señor. Bendice sus manos creadoras, Señor. Bendice sus mentes con muchas ideas para los negocios, para las empresas, Señor. Porque así
ellos traen a tu casa lo que te corresponde a ti, Señor. Diezmos, ofrendas y primicias, Padre, que son para seguir construyendo tu reino, Señor, y son necesarios. Sabemos que dependemos de ti, Señor. Pero cuando ellos traen sus diezmos, ofrendas, semillas, están siendo obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Padre, bendícelos, Señor. Que sus alacenas siempre estén rebosando de alimento, Señor. Que nunca vayan a pedir prestado, Señor. Porque son tus hijos, Señor. Son tuyos, Señor. Son tuyos. Que el mundo se pregunten quién tiene ellos. Y ellos respondan: yo no tengo crisis, yo tengo Cristo. Hermano, guárdalos, Padre, guárdalos. Que el Espíritu Santo siempre los acompañe. Siempre, Señor, los acompañe. Señor, eres tú el que los hace. Solo soy un ministro, pero lo rociamos con la sangre de Cristo, mis hermanos. Los dinteles de su casa están rociados con la sangre de Cristo y no entra la muerte ni la pobreza, Señor. Padre, guárdalos en sus desplazamientos a sus casas. Bendícelos, Señor, y te damos gracias, Señor. Bendice a la pastora Linel Martínez como cabeza de este ministerio, Señor. Bendice nuestra casa de oración y protégela de cualquier acechanza del enemigo. Amén, amén y amén.